agradezco en principio la invitación y el honor de estar acá disertando. Para ir sumando en realidad algunas voces a esta disertación, yo quiero compartirles algo de lo compartido en la Cámara de Diputados y después la experiencia que como médica llevé al estar a cargo de una maternidad en la provincia de Buenos Aires, la maternidad Estela de Carlotto, donde pudimos acompañar a una cantidad de mujeres tanto en desarrollar su maternidad por tener un parto respetado como aquellas mujeres que accedieron a la interrupción legal del embarazo. Y entonces poder contar o compartir algunos tópicos en relación realmente a cuántos son los costos, visto desde lo institucional, cuántos son los costos económicos y cómo son las culturas de las organizaciones que asistimos y acompañamos a mujeres en estos procesos del desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, sé que estos días seguramente van a compartir números, pero a mí hay un número que me impacta, que es pensar que desde el regreso de la democracia, desde 1983, se murieron 3.030 mujeres en relación a haberse realizado abortos en forma clandestina. 3.030 mujeres es llenar 10 aviones con el impacto que esto nos trae y derribarlas, con todas muertes que eran absolutamente evitables. Todas las mujeres en su condición previa, hasta condición para quedar embarazadas, tienen una condición de salud que le permite por lo menos desarrollar su vida. Con lo cual hay 3.030 mujeres que desde el regreso de la democracia las matamos exactamente por omisión de haberlas acompañado. Si tenemos algún registro de lo que pasó con este piso de 3.030 mujeres, porque además la otra situación de las defunciones, nosotros los médicos que certificamos las causas de defunción, muchas veces también omitimos poner en la causa de defunción la causa previa, y el paro cardiorrespiratorio es el evento final de una sepsis, que es el evento, como compartía el doctor Kahn, posterior a un aborto que fue realizado en forma de condiciones de inseguridad y de clandestinidad. Entonces, esta es la primera situación que nunca tiene que dejar de impactarnos, que son las muertes. Claro está que atrás de las muertes, y estas muertes salen de las estadísticas que el Ministerio de Salud de la Nación provee a partir de la Dirección de Estadísticas, de informes estadísticos de defunción. Estas estadísticas tienen un cuadro estadístico que además sobre todo está basado en lo público, porque en el sistema privado, digamos, tenemos muchos menos informes y muchos menos posibilidad de controlar de qué se mueren las mujeres. Y lo tenemos en el sistema público porque de esas 3.030 mujeres, la mayoría de las que se murieron fueron las mujeres más pobres, porque no tuvieron acceso a poder desarrollar, a poder realizarse un aborto en formas de seguridad clínica, que es lo que la ley propone. La otra situación, además de la muerte, que yo no quiero dejar de pasar en esta primera etapa, es las mujeres pobres son las que tienen más posibilidades de morirse, pero la condición de clandestinidad la viven todas las mujeres y esto atraviesa absolutamente a todas las clases sociales. Fuimos escuchando algunas cosas en relación a qué significa hacerse un aborto para cada mujer y esto es una situación absolutamente subjetiva e individual. Lo que les puedo asegurar desde la experiencia clínica del acompañamiento es que ninguna mujer elige hacerse un aborto como método anticonceptivo. Eso es una subestimación absoluta hacia las mujeres. Lo que la ley busca es disminuir el número de muertes y es también disminuir el número de abortos, porque como lo decía la disertante anterior, no es por etapas. Estamos hablando de educación sexual con la Ley de Educación Sexual Integral que ya se encuentra en nuestro país y que falta todavía que se ejerce. Si vemos viendo qué es lo que sucede en cada provincia en relación a esto, vemos las dificultades que tenemos. Tenemos una ley de salud sexual y procreación responsable que aún hoy tiene una limitación con el acceso de métodos anticonceptivos porque no está disponible para todas las mujeres en su libre elección. Pero la situación de clandestinidad la viven las mujeres de cualquier clase social, la que puede pagar el aborto en un consultorio privado y la que no puede acceder al mismo y en la práctica de lo que hoy existe como interrupción legal del embarazo lo hace en condiciones públicas. Y les puedo asegurar que de la experiencia en la maternidad nunca es lo mismo para una mujer ni para el equipo de salud. Yo también soy una de las, no me acuerdo cuántos médicos somos los que nombró cerca de 800.000 que nombró el doctor Kahn
Hablo individualmente, pero hablo de la posibilidad que me dio la práctica de poder acompañar durante 5 años a mujeres que accedieron a la interrupción legal del embarazo en condiciones de no clandestinidad, en condiciones de seguridad clínica y en condiciones de calidad amorosa, porque también la práctica del aborto desde la legalización lo que se propone es un equipo que acompañe para que sea la mujer la que tome la decisión. Y eso es lo que está contemplado en los 5 días que contempla la interrupción voluntaria del embarazo. En esos 5 días lo que hacemos es acompañar, no para convencer a nadie de una decisión a otro, sino para acompañar a que esa mujer tome la decisión. Y esto es lo que podíamos hacer desde la maternidad con un equipo integrado por médicos, por trabajadores sociales, por psicólogos, por enfermeras, que puedan estar acompañando a la mujer en toda su decisión. Como faltan dos minutos, quiero centrarme en 2 cosas. La primera es en los costos. El 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 son plausibles de realizarlas de forma ambulatoria. Todo esto que escuchamos de los costos de internación que deberían afrontar las provincias, las obras sociales, el Estado, es una falacia. Esos costos de internación ya los afrontan ahora porque atienden las complicaciones de los días que una mujer está en terapia intensiva, de los días posteriores, si esa mujer quiere en algún momento recuperar la fertilidad, y una innumerable cantidad de costos que no tenemos de los procesos complejos que significan haber pasado un proceso como este, subjetivo para cada mujer, pero que es de una marca biográfica en condiciones de soledad. Los costos ambulatorios, y son los que pudimos afrontar desde un hospital público de la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto que tenía un hospital público en la provincia de Buenos Aires, no nos sacó de presupuesto absolutamente nada, porque lo que hubo que comprar es el misoprostol para los pocos casos que hubo que internarlo, que fueron menos del 10%. Y estamos hablando en este caso que internábamos en general pacientes con interrupciones legales del embarazo más altas que la semana 14, porque hasta la semana 14 es una práctica que se realiza de forma ambulatoria. Esos costos que acompañaban en alguna diapositiva de la caja del Oxapros, que es la marca comercial, a 3.200 pesos, también tiene que ver con la monopolización, porque en nuestro país hay una sola empresa, hoy exactamente porque no existe la ley, que vende la medicación y que la vende con diclofenac, con lo cual los casos de efectos adversos, que nosotros no tuvimos ninguno en cerca de los 1.200 interrupciones que acompañamos en la maternidad y 800 que llevamos acompañadas en un municipio del conurbano bonaerense, en San Martín, de forma ambulatoria. No tuvimos ninguna complicación porque el diclofenac se saca del comprimido de misoprostol y esta forma es lo que lo indica. La ley lo que nos permitiría es tener el misoprostol, la medicación adecuada, tal como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el costo es una falacia. Y el último minuto, para no pasarme, tiene que ver con la objeción de conciencia. En la maternidad, no todos los profesionales. La objeción de conciencia, primero, lo que está planteado es una objeción de conciencia individual. El término de objeción de conciencia tiene que ver con el acto de humildad que en algún momento debiéramos tener los médicos, que quiere decir que cuando no puedo resolver el conflicto que mis creencias personales hacen que ese conflicto, desde la humildad de no poder resolver, contraponen a llevar a una práctica como la interrupción voluntaria del embarazo, entonces en ese conflicto puedo ejercer una objeción de conciencia que siempre es individual. Las instituciones no tienen conciencia porque sería darle un carácter de humanidad a las paredes que no la tienen. Y entonces, cuando yo no puedo, lo que la ley contempla es que cuando yo no puedo dirimir este conflicto, lo que tengo que hacer es que asegurar que la mujer acceda a un derecho. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros en la maternidad, donde no todos los médicos obviamente acompañaban y había algunos que eran objetores de conciencia, lo que no eran nunca eran obstaculizadores? Y entonces lo que pretendemos con esto es que se brinde la información certera, adecuada, y que la mujer acceda a realizarse la práctica en un lugar seguro. Entonces, si la objeción de conciencia, este supuesto de objeción de conciencia institucional, lo único que haría sería limitar la libertad de los médicos. Imaginemos qué pasa, por ejemplo, con un médico cuya
clínica o sanatoria es objetora de conciencia institucional y entonces no puede realizar su tarea, su labor de acompañar, cuidar y asistir en otro lugar. Y lo último es que la objeción de conciencia para los médicos es una construcción cultural. Lo que tenemos que hacer a partir de la ley, de la legalización del aborto, es salir a no obligar a nadie, sino a poder volver a recuperar los por qué y los para qué de quienes decidimos estudiar medicina, que en general es porque tenemos empatía, es porque nos gustan las personas, es porque queremos cuidar con calidad, con calidez, con solvencia técnica, pero lo que queremos es que las personas desarrollen su máximo potencial. Con lo cual, la objeción de conciencia no es una cacería de brujas, de un listado el día posterior de quiénes son objetores de conciencia, sino los espacios que también necesitamos los equipos de salud sobre desarrollar, cuestionarnos y volver a recuperar los por qué y los para qué elegimos ser médicos, que tiene que ver con defender la vida, claramente. Muchas gracias, doctora. Sí, senadora Fiore. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, doctora. Le quería hacer dos preguntas chiquititas. Usted comenzó hablando de 3.030 muertes desde la democracia y después nos contaba desde su experiencia en la maternidad y habló de 1.200 interrupciones. Le quería preguntar en qué tiempo fueron esas interrupciones y cuáles fueron las causales. Y la segunda, ya que habló del misoprostol, ¿usted considera que es un tratamiento que no resulta invasivo? Le hago esta pregunta porque el proyecto de ley, cuando habla de los menores de edad, lo deriva al Código Civil, y en el Código Civil es muy importante esta distinción de si el menor puede disponer o no de su cuerpo, y de acuerdo a eso el requerimiento de la asistencia del representante legal. Entonces eso le quería preguntar, estos 1.200, ¿en qué tiempo y por qué causales? Y segundo, si el misoprostol se considera como un tratamiento invasivo o no. Muchas gracias. El tiempo de la maternidad es en 2 años y medio, desde que se empezó a trabajar más fuertemente, desde que pasamos de reducción de riesgos y daños a trabajar en el protocolo del Ministerio de Salud de Nación de atención a mujeres en situación de aborto. Los causales tienen que ver con los causales que hoy están despenalizados en el artículo 86 de interrupción legal del embarazo. De estos causales, el 90% son causales salud, o sea, lo que tiene que ver con interrupción legal del embarazo, cuando hay un riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Un 10% de los causales fueron por violación, es decir, relaciones sin consentimiento y donde la mujer hacía la declaración jurada. Esto por un lado. Y la segunda pregunta sobre el uso del misoprostol. El misoprostol indicado de forma ambulatoria, o sea, de vía subyugal o sublingual, decimos los médicos, que es la absorción, es considerado un tratamiento no invasivo, es considerado un tratamiento medicamentoso. Existe otra posibilidad que tiene que ver con la aspiración manual endouterina, que eso sí requeriría de otras condiciones sanitarias. Pero el tratamiento con misoprostol y, por ejemplo, con mifepristona, que es otro medicamento que se utiliza en países y que está específicamente indicado para la interrupción del embarazo, es un tratamiento ambulatorio no invasivo, seguro, y que requiere obviamente una indicación y un acompañamiento médico, pero que puede realizarlo la mujer en ciertas condiciones ambulatoriamente. Gracias, doctora Patricia Rosenberg.